Buenas tardes, amigos televidentes. 17 de junio del año 24. Soy Gustavo Ramírez Merán, agradecido infinitamente por este encuentro de esta tarde de 5 a 6 en vivo en este canal El 6, en toda la geografía nacional, en todo el país, en nuestro canal de YouTube, a través de internet. Aquí estoy con Gustavo. Suscríbase, denle la campanita y ayúdenos a crecer. Por eso no cobran, eso no duele. Y así le facilita a usted la posibilidad de interactuar con este canal y este programa que con mucho gusto y mucha responsabilidad hemos decidido compartir con ustedes que tienen la gentileza de escucharnos, de vernos. 17 de junio. Estamos exactamente a la mitad del año. Del año 24, un año en el que los dominicanos y el mundo ha visto muchas cosas y hemos gozado y hemos padecido otras. Quiero hoy necesariamente hablar de la presencia del presidente Luis Abinader en la cumbre sobre la paz, la cumbre mundial sobre el tema de Ucrania, que aunque le llamaron la paz por Ucrania, es un conflicto que va más allá de las tonterías y las diatribas de especialistas o teóricos de la geopolítica, de la economía y de la política propiamente. Occidente, que son los países que componen básicamente la Iberoamérica y otros países anglosajones, se concentraron presidentes, primeros ministros, enviados especiales, en una cumbre mundial buscando, para repudiar por un lado y para analizar la situación de la crisis alimentaria y las amenazas a al mundo, lo que ha significado y lo que significa el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Para qué sirven las cumbres? ¿Para qué sirven los simposios? Para emitir al final una declaración conjunta de los comensales, de los asistentes, de los convocados, y casi siempre tiene que ser y es a favor de la causa del título que motiva la convocatoria. Estados Unidos de Norteamérica, que es el gendarme, que tiene en su mano una especie de policía del mundo, ha sido muy tímido en algún momento y muy activo en otros escenarios para ver y buscar una solución, posible solución al conflicto generado, primero con la franja de Crimea, con la península de Crimea, que fue el primer golpe que Rusia le asestó a Ucrania hacía unos años. Rusia se anexó la península de Crimea por un tema estratégico de control del mar y del control de combustible. Rusia produce más del 70% del gas natural que consumen los países de Europa, la Europa que conocemos, porque Rusia pertenece, hay una Europa del Este y la otra Europa, que es la que nosotros conocemos, que tiene que ver con España, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal. Y de algún modo, que aunque estén en Europa, no son europeos, que son los ingleses, que no pertenecen a la Unión Europea, eso ha afectado la vida y las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Rusia de manera colectiva y de manera individual cada país.
hay que resaltar que Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, y que se desintegró a raíz de la política de Mikhail Gorbachev, que fue el que inventó el glasnost y la perestroika. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nace de la famosa revolución bolchevique de 1917, que es la revolución rusa o la revolución del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, en ese acercamiento, en los cambios normales de la sociedad, se desintegraron, se desintegró la URSS, como se conocía, y cada uno de esos países estaba compuesta por 17 países, y cada uno de ellos, al desintegrarse, porque era una federación, se quedaron con lo que tenían. Y Rusia quedó, Ucrania se quedó, en el territorio ucraniano quedaron arsenales de todo tipo de las armas más avanzadas y sofisticadas que tenía la Unión Soviética. Como Ucrania es extensísimo en terreno, en territorio, alguna parte del territorio poco poblado, y siendo el granero del mundo, Ucrania produce casi todos los cereales que se consumen en donde uno no se imagina. Desde semillas de girasol, que debe ser hermosísimo caminar o ver a lo lejos una plantación extensa de girasoles, trigo, cebada, eso es Ucrania, el granero de Europa. Y sí realmente ha impactado ese conflicto bélico en la vida de casi todos los seres humanos, porque desde el secuestro de barcos cargados de cereales hasta impedir la circulación de los mismos y convertirse en un serio problema el intercambio comercial en esa parte del mundo, pues entonces se ha afectado la economía. Porque si el arroz o el trigo que Ucrania debía enviar normalmente, proveer a Alemania o a Bélgica o a Portugal o a Grecia, no llega en el tiempo prudente, en el tiempo que la gente lo necesita, pues entonces cuando llega eso necesariamente hay que buscar alternativas en otros lugares, y eso ha encarecido considerablemente la vida. No voy a justificar que, por ejemplo, el arroz esté subiendo de precio en República Dominicana. Desconozco los motivos, pero es una realidad. Entonces la cumbre celebrada para ver el tema de Ucrania fue convocada en Suiza, una cumbre de 2 días, dedicada a forjar un camino para poner fin a la guerra en Ucrania, concluyó con el rechazo de las principales potencias a un comunicado conjunto acordado por más de 80 países y organizaciones internacionales. ¿Cuáles países no votaron? No votó la India, que es el mayor conglomerado de seres humanos, el mayor mercado cautivo para cualquier otro país es la India. No votó Arabia Saudita, no votó Sudáfrica ni los Emiratos Árabes Unidos, porque tienen importantes relaciones comerciales con Rusia y son miembros del famoso grupo económico BRICS. El documento reafirma el compromiso de los firmantes de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de todos los estados, incluida Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Llover sobre mojado. La Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas establece como elemento nodal, fundamental, la no injerencia y la no intervención de ningún Estado en la vida y el espacio aéreo, marítimo o terrestre de otro. ¿Pero para qué sirve esto? Sirve para que hablemos de esto y para que se vea que se anda buscando algún tipo de alternativa para que ese conflicto cese. Más de 100 países y organizaciones se reunieron en un idílico resort a orillas de un lago cerca de Lucerna para recabar apoyos al plan de paz de 10 puntos que Zelensky, el presidente de Ucrania, presentó por primera vez a finales del 22. La fórmula incluye el cese de las hostilidades, el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas del suelo ucraniano y la restauración de las fronteras de Ucrania con Rusia previas a la guerra, unas condiciones que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, probablemente nunca va a aceptar. Entre los presidentes de alto nivel que asistieron a la cumbre estaban los dirigentes de Alemania, Argentina, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia. Asistió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que aprovechó la ocasión para anunciar un paquete de ayuda de 1.500 millones de dólares que se destinará a gastos humanitarios y ayudar a Kiev, que es la capital de Ucrania, a reconstruir sus infraestructuras golpeadas. Mientras eso ocurría, los grupos del G7, que es otro grupo económico de mucha importancia económica y política en el mundo, decían que China está facilitando la guerra de Rusia contra Ucrania y advirtieron a China que el apoyo de China a Rusia está posibilitando la guerra de Ucrania, advirtieron a los líderes de las economías avanzadas del mundo en un endurecimiento del tono contra China, al tiempo que amenazaron con más sanciones contra los actores que apoyan a nivel material la maquinaria bélica de Moscú. La reunión del G7 se celebró en Italia y ahí estuvo presente el honorable, su excelencia, el honorable Papa Francisco. En esa cumbre estuvo presente el presidente de Estados Unidos, obviamente no podía estar en dos lugares a la vez. Y el Papa pidió la prohibición de las armas automáticas en un histórico discurso ante los líderes del G7 y sobre los peligros de la famosa inteligencia artificial. Dice el Papa que a la luz de la tragedia que supone el conflicto armado, es urgente reconsiderar el desarrollo y uso de dispositivos como las llamadas armas letales autónomas y en última instancia prohibir su uso. El Papa describió la inteligencia artificial como una herramienta apasionante y temible que puede traer beneficios o daños, dependiendo de su uso. Si bien destacó que la ciencia y la tecnología son productos brillantes del potencial creativo de los seres humanos, lo estoy citando, advirtió contra, cito, un paradigma tecnocrático que entrega demasiado poder a las máquinas. Dice el Papa que condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si le quitáramos la capacidad a las personas de tomar decisiones sobre sí mismas y sus vidas. En definitiva, ¿qué es lo bueno de esta cumbre? Que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó en su calidad de presidente de la República en aquella cumbre celebrada en Lucerna, no Lucerna de Santo Domingo Este, Lucerna, en Suiza, que fue invitado, según sus anfitriones, por el alto liderazgo que ha ido evidenciando en América Latina. El presidente no fue allí a servir de instrumento de ninguna de las causas.
Tú convocas a una cumbre para buscar la solución de un problema y solo invita a una de las partes involucradas. Es parcializarse. Desde siempre, por inquietudes políticas y por inquietudes sociales y por inquietudes intelectuales o intelectualoides, le he dado seguimiento a la vida primero de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y luego al proceso de desmonte y desmembramiento de esa potencia política y económica y militar, hasta la transformación en una serie de países que eran hermanos antes de ayer y que con el tiempo se han ido enemistando. Pero ¿cuál es el temor de esto? Hay una amenaza seria para la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa. Rusia tiene todas las armas que la humanidad pueda imaginarse y las que no podemos imaginarnos. La capacidad bélica y la inteligencia, no la inteligencia de colectar información, que eso es otro tema, pero cada vez que uno ve las jugadas de esa guerra, los movimientos de esa guerra, tiene que saber y tenemos que colegir que quienes están dirigiéndola son gente inteligente, fríos, tal vez malvados o despiadados, que no es lo mismo. Una guerra ya lleva 2 años y unos meses. Es una guerra de desgaste. Y aunque Zelensky, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se ha paseado por el mundo en tenis y en t-shirt, manga corta o manga larga, observaba las fotografías de esta cumbre y él, que es un hombre inteligente, probablemente se le quiera vender a la humanidad como la víctima de un lobo feroz, que es como se ve y como se pinta Vladimir Putin. Pero no es un conflicto entre 2 hombres. Todas las guerras en la historia de la humanidad han sido, son y serán guerras económicas. No es por orgullo. Las guerras son por territorios. Las guerras, mis queridos televidentes, las más sangrientas han sido por agua. Agua, por el derecho al agua, por el acceso al agua, por la administración del agua. Porque el agua es un bien escaso, porque el agua hay que administrarla y porque los pueblos, para expandirse, para asentarse, necesitan territorio. La cumbre que acaba de finalizar pone y puso a la República Dominicana en la atención mundial y en la distinción de ser parte de aquel evento mundial. Pero también en un tema de geopolítica y de intereses, que el presidente nuestro es un hombre conservador, que sus orígenes personales y su propia convicción política le ubican en la centroderecha o en la derecha, no quita que nosotros tenemos, por ejemplo, relaciones diplomáticas con Rusia y también relaciones diplomáticas con China. Y si el G7, que son Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, los dueños del mundo, Alemania, enfocan entonces sus cañones contra China y eso provoca una alianza militar entre China y Rusia, pues entonces el mundo va a comenzar a tambalearse de mala manera. ¿Por qué? Porque sería la unión, la unidad de 2 potencias militares, de 2 potencias económicas y de mentalidades similares. Porque aunque China ha invadido el mundo con porquería, con cualquier tipo de basura comercial para la venta,
paradójicamente China es comunista. En teoría y en su organización interna, aunque son probablemente la economía más sólida en exportación del mundo. Los chinos exportan de todo, falsificados, adulterados, imitaciones, sin ningún tipo de calidad, pero el mundo está lleno de basura china. De basura china. Y la gente compra la basura china. Y si estoy equivocado, que alguien me diga lo contrario. A ver si se puede comparar, por ejemplo, una tontería como el picapollo chino con el picapollo dominicano, el que aprendimos a comer antes de que los chinos invadieran parte de ese mercado en República Dominicana. Y lo pongo tan simple como un ala y un muslo de pollo y una pechuga. Comparemos la calidad, también los precios. Nunca he entendido por qué ellos venden como venden, pero es un tema, una especie de disquisición. Estuvimos en la cumbre. El presidente dominicano habló sin radicalismos y sabiendo, pienso yo, que ese conflicto entre Ucrania y Rusia no se resuelve con discurso. Nos vemos en breve. Al retornar vamos a hablar ¿de qué? De violencia, de una violencia irrefrenada, irreflexiva y loca que hay en la sociedad dominicana y otros puntos de vista políticos. Nos vemos en breve, no le cambie, por favor.